Dios les bendiga a todos, les habla su hermana y amiga Claudia Trujillo Huerta, saludándolos desde la ciudad de Marietta, Georgia. Es un gusto para mí poder estar de regreso con ustedes compartiendo mensajes poderosos de la palabra de Dios. Es un placer enorme poder estar aquí y compartir contigo algo específico que Dios tiene para nosotros. Una palabra muy particular, muy directa, para los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos que ya están marcados en la agenda de Dios, tiempos en donde estamos viendo que cada vez las almas se están convirtiendo más al Señor porque Dios es fiel. Y hoy el Señor me ponía muy fuerte que compartiera esta palabra contigo, un mensaje acerca de un siervo de Dios, el profeta Elías, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Elías estuvo pasando por un tiempo en su vida donde él se miró en la necesidad de salir del lugar donde él estaba por miedo a que lo mataran. Estaba siendo perseguido por una mujer llamada Jezabel. Estaba bajo peligro la vida de Elías. Aunque Elías ya había experimentado el poder de Dios y había sido testigo de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, aún él en su humanidad llegó a ese momento en el que él se sintió acorralado y tuvo temor y quiso salir del lugar para salvar su vida, cuando él miró que su vida estaba en peligro. Y caminó por el desierto, después llegó a una cueva. La palabra del Señor lo relata con más detalles. Antes de llegar a la cueva, él había estado en un lugar donde se había quedado dormido. Un ángel de Dios lo despertó 2 veces para que él comiera. La segunda vez que lo despertó, le dijo: levántate y camina porque hay un largo viaje que tienes que emprender. Aún te falta mucho camino por recorrer. Y dice la palabra que en esa segunda vez que Elías se levantó, comió, bebió y se reforzó, y caminó 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Y en ese monte había una cueva. Elías entonces llegó a esa cueva y ahí estuvo por esa noche cuando Dios le habló y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Y Elías le da la respuesta. Le dice: sabes, yo estoy aquí porque he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han desviado, porque están haciendo lo incorrecto, porque han derribado tus altares y aún están matando a tus profetas. Y ahora me buscan a mí para matarme también. En pocas palabras, porque el pueblo está desechándote a ti, Señor. Y yo he sentido un vivo celo. Esa era la razón de Elías por la cual él estaba ahí y estaba dándole esa explicación a Dios. Aunque Dios conoce todas las cosas, Dios sabía el motivo por el cual Elías estaba ahí. Pero viene Dios y se lo pregunta. Y no se lo preguntó una sola vez. Vemos más adelante que después de esta conversación con Dios que tuvo Elías, algo sucede. Y es ahí donde nos vamos a detener a meditar este mensaje específico. Dice que Dios le dijo a Elías: ok, estás aquí dentro de esta cueva, yo quiero que salgas. Y la palabra dice que Jehová iba a pasar, que Jehová pasaba por ahí. Entonces Elías, estando dentro de la cueva, recibe el mensaje direccional de Dios que le dice: quiero que salgas de la cueva. Y dice aquí en el verso 11: y he aquí que Jehová que pasaba, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, aquí está el pero Jehová no estaba en ese viento. Y sabes, después de ese viento sucedió algo más. Dice que detrás de ese viento había un terremoto, venía un terremoto, hubo un grande terremoto, pero Jehová no estaba en ese terremoto. Después del terremoto, dice que tras eso
llegó un fuego, había un fuego, pero Jehová no estaba tampoco en el fuego. Mi alma alaba al Dios que vive. Dice, y tras el fuego, un silbido apacible. Un silbido apacible y delicado. Y es ahí, hasta que fue el silbido apacible y delicado, cuando lo oyó Elías. El verso 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciéndole una vez más, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le volvió a dar la misma respuesta. Ahí en ese viento apacible, en ese silbido apacible y delicado, ahí fue donde Elías lo escuchó a Dios. Lo pudo escuchar cuando Jehová le volvió a decir lo mismo. ¿Qué haces aquí? Y la respuesta de Elías no cambió. Fue la misma. Estoy aquí porque he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y porque los hijos de Israel se han desviado. Y dice la palabra que Jehová le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que él sea mi profeta en tu lugar. Elías no sabía lo que estaba a punto de suceder. Elías no sabía los planes de Dios que todavía estaban por cumplirse. Él simplemente estaba en ese momento en donde él se sentía desesperado, se sentía angustiado porque su vida estaba en peligro. Pero Dios tenía planes con él. Y a lo que vamos es que aún detrás de ese viento, aún detrás de ese terremoto, detrás de ese fuego, en ese fuego, no estaba Jehová ahí, sino que hasta que fue la manifestación de un silbido sublime, apacible, delicado, fue cuando Elías pudo escuchar a Jehová. En estos tiempos hemos caído en un pequeño error, iglesia. Hemos caído en categorizar iglesias por la manera en la que tal vez el júbilo se manifiesta, la algarabía, específicamente tal vez los gritos de júbilo o mucho movimiento, como ese viento recio, como ese terremoto, como ese fuego. No estoy diciendo que Dios no estaba ahí. Dios se manifiesta dentro de tu corazón. Pero también hay iglesias apacibles en donde ahí nosotros podemos escuchar a Dios. Hemos caído en ese pequeño error que se puede corregir de categorizar iglesias por su manera de comportarse como iglesia. Si en aquella iglesia hay fuego, si en esta iglesia hacen esto, en aquella aquello, y hay mucho movimiento. Pero también Dios está aún en donde está ese silbido apacible, en donde hay pasividad. Ahí también se manifiesta el poder de Dios. Ahí también Dios te puede hablar. Eso es particularmente lo que hoy yo quiero compartir contigo. Dios me ministraba a mí esa palabra preciosa al hacerme entender que todo comienza dentro de nuestro corazón. Que no porque solamente hay una iglesia u otra que están en demasiado movimiento, tal vez que es bueno porque estamos trabajando para la obra de Dios, pero cada iglesia tiene su propia personalidad. Mientras sean de la sana doctrina, aun si es un viento apacible, aun si es un silbido apacible y delicado, si nosotros podemos abrir nuestro oído, vamos a escuchar la voz de Dios, dándonos dirección en medio de nuestra aflicción, dándonos dirección en medio de ese problema en el que estemos pasando. Porque la lucha de nosotros los hijos de Dios es constante. Muchas veces, continuas veces, nos vemos en situaciones difíciles, adversas. Pero aún en lo apacible, ahí está Dios. Dios se manifiesta dentro de tu corazón. Yo te pido en el nombre del Señor
que puedas dejar que Dios ministre tu vida en el lugar donde tú estés. Y que no caigamos en etiquetar lugares o iglesias por la manifestación tal vez del mover que tienen. Tal vez como lo decía, por el mucho algarabía, por el mucho fuego, por el mucho júbilo o por el poco júbilo y apacividad. Porque en ambas cosas Dios es suficientemente poderoso para manifestarse. Porque todo comienza en nuestro corazón. Te invito a que puedas enfocarte en la palabra de Dios y compartir el mensaje de salvación con todo aquel que lo necesita. Y que podamos ser todos una sola iglesia. Algunos son más pasivos, algunos otros tal vez son más activos, pero con la sana doctrina, con el Cristo de la gloria edificándonos, con el mover del Espíritu Santo, sea en fuego, sea en terremoto, sea en viento recio, sea en pasividad, sea en lo pasivo. Dios tiene el poder para obrar porque lo hace conforme a nuestra fe. Sigamos adelante como iglesia, sigamos adelante como pueblo de Dios y comparte este mensaje con aquel que tal vez está preguntando, ¿será que Dios solo está en donde hay mucho movimiento? O tal vez también aquí en donde está todo muy pasivo. Compártele esta palabra, que Dios tiene poder para manifestarse también en la pasividad. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.